Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy voy a hablar sobre un acontecimiento el cual este año 2023 cumple 200 años. Todos sabemos que este año 2023 se cumplen 200 años del primer golpe de estado de la historia peruana, pero además también se cumplen 200 años de la primera vacancia presidencial. El primer golpe de estado de la historia peruana fue el llamado Motín de Balconcillo, ocurrido el 27 de febrero de 1823, que ponía fin a la junta de gobierno que era liderada por el general José de la Mar y ponía en el poder a José de la Riva Agüero Sánchez y Boquete. Este personaje era un miembro, tenía el título de Marqués de Montealegre, por lo tanto pertenecía a la nobleza limeña de aquella época, pertenecía a la clase alta, ¿no? Y pues es elegido, es puesto por el ejército, ¿no? En la presidencia peruana, y él va a ser el primero que va a ocupar esa banda presidencial, ¿no? Que va a llevar, va a aportar la banda presidencial que hoy en día caracteriza tanto al presidente del Perú que no está en la actualidad. Rivagüero va a ser el primer presidente de la historia peruana. Claro que va a ser de facto, porque obviamente pues él dio un golpe de estado, fue puesto mediante un golpe de estado, por ende Rivagüero llega al poder de facto, ¿no? Mediante un golpe de estado. Pero el gobierno de José de la Riva Agüero, hay que decirlo, ¿no? Fue un mal gobierno, tuvo problemas con el Congreso, después tuvo problemas también con las tropas gran colombianas que ya para esa época estaban llegando al Perú. Fue el encargado de dirigir la segunda campaña de intermedios, que fue un fracaso rotundo. Es ascendido a mariscal de campo, a gran mariscal del Perú, sin tener experiencia militar alguna. Bueno, en esa época era muy común que los nobles, los hacendados tengan títulos militares sin haber cursado siquiera algún tipo de experiencia militar alguna, como es el caso de Rivagüero. Rivagüero no había sido militar nunca antes y aún así se le dio el cargo de gran mariscal del Perú, un cargo militar muy importante para esa época, se le dio, lo cual demuestra pues que en esa época no existía meritocracia alguna, ¿no? Muchos nobles, muchos hacendados se daban títulos militares como de generales, coroneles y hasta mariscales. Algo muy común en esa época, ¿no? Que se daba mucho sobre todo en la nobleza, que compraban cargos militares. Bueno, Rivagüero tiene este problema, ¿no? Se pelea con el Congreso, tiene un enfrentamiento muy fuerte. Al final el Congreso decide vacar a Rivagüero, y aquí es donde se da pues la primera vacancia de la historia peruana, que el primer presidente vacado de la historia peruana curiosamente también es el primer presidente de nuestra historia, ¿no? Rivagüero se convierte en el primer presidente vacado de la historia peruana. Pero, dato adicional, Rivagüero no aceptó su vacancia, no aceptó que ya no era presidente del Perú, y hizo algo. Él se va a Trujillo, y ya estando en Trujillo forma un nuevo gobierno y decide gobernar en paralelo, y es más, disolvió el Congreso y forma un gobierno en Trujillo. Esto causó un gran problema porque después deciden tener a otro presidente, y este nuevo presidente va a ser el Marqués de Torretagle. Con el Marqués de Torretagle se va a volver a abrir el Congreso. Recordemos que Rivagüero había disuelto el Congreso, y ya pues ahora tenemos dos gobiernos, uno que gobernaba en Lima, que era gobernado por Torretagle, y el otro que estaba en Trujillo. Pudo estallar una guerra civil en plena guerra de independencia. Recordemos que estamos en 1823, por ende todavía no se había concretado del todo la independencia peruana. Al final pues Rivagüero termina siendo traicionado por uno de sus oficiales, que lo entrega a Simón Bolívar. Simón Bolívar perseguía a Rivagüero porque se enteró de que él había estado negociando con los españoles. Es mandado fusilar, pero Rivagüero es de alguna manera, este oficial encargado de su fusilamiento lo perdona, y al final termina yéndose al exilio. Va a regresar al Perú después de la guerra de independencia y va a pues seguir participando activamente en la política peruana de aquel entonces,
va a participar, por ejemplo, en el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana apoyando a Andrés de Santa Cruz. Pero bueno, esto es todo lo que vamos a explicar en este video, ¿no? Acerca de cómo fue el gobierno del primer presidente de la historia peruana, ¿no? Rivagüero, un gobierno bastante conflictivo que acabó mal, ¿no? Con el primer golpe de estado de la historia peruana y la primera vacancia también, ¿no? Todo esto se cumple, ¿no? Se cumple su bicentenario este 2023. Se cumple el bicentenario del primer golpe de estado de la historia peruana y se cumple también el bicentenario de la primera vacancia, ¿no? Y así, bueno, cosas que han pasado a lo largo de la historia peruana, ¿no? Un país que ha nacido, o bueno, nace en medio de toda esta crisis, ¿no? Esta crisis política, social, que fue ocasionada por estos personajes, ¿no? Que se creían con derecho a gobernar el Perú, los famosos caudillos que después van a surgir en lo que se va a conocer como el primer militarismo ya más adelante, cuando el Perú esté independizado, ¿no? Y sea una nación joven, con tanta guerra civil, con tanto caudillo, ¿no? Gamarra, Orbegoso, Salaverry, todos estos caudillos que van a ir de alguna manera destruyendo al Perú y atrasándolo en su proyecto nacional, ¿no? Porque pues el Perú era una nación, como dice el libro Historia de la Corrupción en el Perú, una nación nacida en el desorden. Y de ahí va a surgir, por ejemplo, el patronazgo caudillesco, pero bueno, de esos temas vamos a hablar en próximos videos. Bueno amigos, suscríbanse, denle like para más. Esto ha sido todo por el video de hoy. Hasta la próxima. Cuídense. Chao. Nos vemos.